En el vasto teatro de la vida, a menudo nos encontramos inmersos en un juego de máscaras y roles. Desde el momento en que nacemos, comenzamos a ser moldeados por las expectativas y normas de nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestras familias. La idea de ser uno mismo a menudo se ve envuelta en un dilema constante. ¿Cómo podemos ser auténticos en un mundo que parece exigirnos que seamos algo más? La autenticidad, esa cualidad esquiva que buscamos en lo más profundo de nosotros mismos, a veces parece estar perdida en el ruido de las voces externas que nos dicen quiénes deberíamos ser. Nos enfrentamos a una paradoja intrigante: el deseo natural de pertenecer, de encajar, de ser aceptados por nuestros semejantes, choca con nuestra necesidad innata de expresar nuestra individualidad, de ser fieles a nuestra verdadera esencia. ¿Acaso no es natural buscar la aprobación de los demás? Desde nuestra infancia, hemos sido alentados a cumplir con las expectativas de nuestros padres, maestros y amigos. A lo largo de los años, hemos aprendido a adaptarnos para ser aceptados y queridos. Y aunque el deseo de conexión humana es legítimo y profundo, a menudo nos encontramos en la encrucijada de sacrificarnos a nosotros mismos para encajar en un molde prefabricado. Entonces, nos encontramos en un dilema. ¿Cómo podemos encontrar el equilibrio entre la autenticidad y la conformidad? ¿Es posible ser fieles a nosotros mismos mientras construimos conexiones significativas con los demás? ¿Puede la autenticidad coexistir con la necesidad humana de ser parte de una comunidad? La búsqueda de respuestas nos lleva a explorar los contrastes fascinantes que definen nuestra lucha interna. Por un lado, tenemos la presión de conformarnos con lo que otros desean para nosotros. La sociedad nos presenta una serie de roles predefinidos y expectativas que debemos cumplir. La familia espera que sigamos ciertas tradiciones y valores. Los amigos y colegas pueden influir en nuestras decisiones. ¿Cómo navegamos por este laberinto de influencias externas sin perder nuestra verdadera esencia? Por otro lado, encontramos el anhelo interno de descubrir quiénes somos realmente. Cada uno de nosotros tiene una singularidad innata que está esperando ser reconocida y expresada. Este deseo profundo de autenticidad a veces se manifiesta como una voz interior que nos insta a buscar nuestro propósito y vivir de acuerdo con nuestros valores más profundos. Pero, ¿cómo podemos escuchar y seguir esta voz en medio del ruido constante del mundo exterior? La pregunta esencial se vuelve: ¿cómo podemos reconciliar estas dos fuerzas, la presión de conformarnos y el anhelo de autenticidad, y encontrar el camino hacia una vida que sea verdaderamente nuestra? Nuestra vida fluye como un río interminable, y en este flujo, debemos encontrar nuestra verdadera esencia. La metáfora del río es poderosa, ya que nos recuerda que la vida no es estática, está en constante movimiento y cambio. Al igual que un río que serpentea a través de paisajes diversos, nuestras experiencias y desafíos nos moldean y nos ayudan a crecer. Sin embargo, ¿cómo podemos navegar por las aguas tumultuosas de las expectativas sociales y aún así mantenernos fieles a nuestro ser interior? Este flujo constante nos obliga a cuestionarnos cómo podemos encontrar un equilibrio entre lo que el mundo espera de nosotros y lo que deseamos ser. Es fácil sentir que somos arrastrados por la corriente de las normas y expectativas sociales, perdiendo nuestra individualidad en el proceso. Pero, ¿es posible resistir esta corriente y tomar las riendas de nuestra propia vida? En este viaje espiritual hacia la autenticidad, el énfasis recae en cómo encontrar nuestro propio flujo narrativo. La narrativa que creamos sobre nuestras vidas es una parte fundamental de cómo entendemos quiénes somos y cómo nos relacionamos con el mundo. ¿Cómo podemos desarrollar una narrativa interna que refleje nuestra verdadera esencia y nos guíe en medio de la cacofonía de voces que nos rodean? Nos encontramos ante la tarea de escribir nuestra propia historia, de ser los autores de nuestras vidas en lugar de simples personajes secundarios en las historias de otros. Pero esto no siempre es fácil. Las voces críticas, tanto internas como externas, a menudo intentan dictar cómo deberíamos vivir nuestras vidas. ¿Cómo podemos encontrar la voz interior que nos guía hacia la autenticidad y, al mismo tiempo, honrar las perspectivas de quienes nos rodean? La respuesta a estas preguntas no es simple ni lineal. En nuestro viaje hacia la autenticidad, nos encontramos con desafíos y obstáculos. A veces, la búsqueda de la autenticidad puede llevarnos a enfrentarnos a la incomodidad de la vulnerabilidad,
ya que expresar nuestra verdadera esencia a menudo significa mostrar nuestras imperfecciones y miedos. También puede requerir valentía para defender lo que creemos y resistir la presión de conformarnos. Sin embargo, en este viaje, encontramos la promesa de la libertad y la alegría de ser quienes realmente somos. Descubrimos que la autenticidad nos permite vivir desde un lugar de verdad y plenitud. Nos brinda la oportunidad de conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás, ya que solo cuando somos auténticos, podemos experimentar una conexión auténtica. A medida que exploramos la profundidad de esta primera parte, recordamos que la búsqueda de la autenticidad es un viaje espiritual que abarca toda una vida. Es una danza constante entre la influencia del mundo exterior y la voz interior que nos llama a ser fieles a nosotros mismos. En esta danza, encontramos la oportunidad de descubrir nuestra verdadera esencia y vivir una vida de significado y propósito. Y así, en la primera parte de nuestro viaje hacia la autenticidad, hemos explorado las complejidades de ser uno mismo en un mundo que a menudo nos insta a ser cualquier cosa menos eso. Hemos reflexionado sobre los contrastes entre la conformidad y la autenticidad. Hemos navegado por las aguas tumultuosas de las expectativas sociales y hemos descubierto la importancia de encontrar nuestro propio flujo narrativo en medio del ruido del mundo. A medida que avanzamos en este viaje espiritual, recordemos siempre que solo sé tú mismo es más que un lema. Es un recordatorio de que la autenticidad es el camino hacia la plenitud y la verdadera conexión con nosotros mismos y con los demás. Con cada paso que damos en este viaje, nos acercamos más a la realización de nuestra verdadera esencia y a una vida vivida con autenticidad y significado. Dentro de esta búsqueda profunda de autenticidad, nos encontramos inmersos en un vasto océano de posibilidades y decisiones. Cada elección que hacemos parece ser un paso adicional en nuestro viaje hacia la autenticidad, pero a menudo nos preguntamos, ¿cuáles son las elecciones que realmente nos llevarán más cerca de nuestra verdadera esencia y cuáles nos alejarán de ella? La vida, como una danza cósmica, nos presenta continuamente contrastes intrigantes entre lo que es auténtico y lo que es simplemente una máscara. A veces, podemos sentir que estamos actuando, interpretando un papel que no se ajusta a nuestra verdadera naturaleza. Es en estos momentos de confusión y desaliento que anhelamos la claridad sobre quiénes somos y cómo podemos vivir de manera más auténtica. En nuestra búsqueda de autenticidad, a menudo nos encontramos con la pregunta fundamental: ¿cómo podemos reconocer nuestras propias sombras y luces? Cada uno de nosotros tiene una dualidad en nuestro ser. Tenemos aspectos que estamos orgullosos de mostrar al mundo, nuestras luces, y tenemos lados que preferiríamos ocultar, nuestras sombras. Las luces son nuestras cualidades positivas, la compasión, la creatividad, la generosidad. Son las cualidades que nos hacen brillar y aportan alegría y amor a nuestras vidas y a las de los demás. Pero, ¿cómo podemos nutrir estas luces y permitir que brillen más intensamente en nuestras vidas? ¿Cómo podemos usar nuestras cualidades positivas para vivir de manera más auténtica y significativa? Por otro lado, las sombras representan nuestros aspectos menos favorables, el miedo, la ira, la envidia. Son las partes de nosotros que preferiríamos negar o esconder. Sin embargo, la negación de nuestras sombras solo las hace más poderosas. En lugar de negarlas, debemos aprender a reconocerlas y abrazarlas como partes naturales de nuestro ser. ¿Cómo podemos abrazar nuestras sombras y transformarlas en oportunidades de crecimiento y sanación? En este viaje hacia la autenticidad, la pregunta fundamental es cómo distinguir lo que es genuino de lo que es una ilusión. En un mundo lleno de influencias externas y presiones sociales, a menudo nos encontramos luchando por separar la verdad de la falsedad. ¿Cómo podemos percibir la verdad detrás de las máscaras que usamos y las que los demás proyectan sobre nosotros? La respuesta a esta pregunta radica en la autoconciencia y la autorreflexión. Tomar el tiempo para mirar profundamente dentro de nosotros mismos, para explorar nuestras motivaciones y deseos más profundos, nos ayuda a descubrir lo que es auténtico en nosotros. La meditación, el diario personal y la terapia son herramientas poderosas en este proceso de autoexploración. En el camino espiritual hacia la autenticidad, el vocabulario evocativo se convierte en una herramienta poderosa. Las palabras tienen el poder de abrir puertas a dimensiones más profundas de nuestra alma.
Palabras como gratitud, amor, paz, resuenan en lo más profundo de nuestro ser y nos conectan con nuestra verdadera esencia. ¿Cuáles son las palabras que resuenan contigo y te ayudan a recordar quién eres? La elección cuidadosa de nuestras palabras y la atención a nuestro lenguaje interno pueden ser transformadoras. Cuando hablamos y pensamos de manera positiva y empoderadora, creamos un ambiente interno que refleja nuestra autenticidad. A través del lenguaje, podemos manifestar nuestras intenciones y dar forma a nuestra realidad de manera consciente. La vida es un viaje de gradación y ascenso, una escalera espiritual que nos lleva más cerca de la verdad de nosotros mismos. Cada paso que nos damos acerca a nuestra autenticidad. Pero, ¿cómo podemos reconocer los escalones que nos elevan y los que nos mantienen en el mismo lugar? Una de las claves para avanzar en este viaje espiritual es la conciencia. La autoevaluación regular nos permite evaluar nuestro progreso hacia la autenticidad. ¿Qué aspectos de nosotros mismos hemos descubierto y aceptado? ¿En qué áreas todavía tenemos trabajo por hacer? El reconocimiento de nuestros logros y desafíos es una parte esencial del camino hacia la autenticidad. En este viaje, también encontramos que a menudo enfrentamos pruebas y obstáculos que ponen a prueba nuestra determinación. La vida nos presenta desafíos que nos obligan a mirar profundamente en nuestro ser y a tomar decisiones difíciles. Estos momentos de prueba son oportunidades para crecer y evolucionar en nuestro camino hacia la autenticidad. La vida, como una espiral ascendente, nos lleva a través de ciclos de aprendizaje y transformación. Cada ciclo nos lleva a un nivel más profundo de comprensión de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. A medida que avanzamos en nuestra escalera espiritual, nos damos cuenta de que el viaje hacia la autenticidad no tiene fin, es un proceso continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Y así, en la segunda parte de nuestro viaje hacia la autenticidad, hemos explorado los desafíos y contrastes que enfrentamos en nuestro camino. Hemos reflexionado sobre la importancia de reconocer nuestras sombras y luces, de distinguir lo auténtico de lo ilusorio, y de utilizar el lenguaje y la autoevaluación como herramientas para nuestro crecimiento. En este viaje, cada paso nos acerca más a nuestra verdadera esencia y nos invita a vivir con autenticidad y propósito. A medida que avanzamos en nuestro viaje hacia la autenticidad, nos encontramos inmersos en un fascinante laberinto de interconexiones temáticas que dan forma a nuestra existencia. La vida no es simplemente una serie de eventos desconectados, es una red compleja de experiencias y creencias que se entretejen para formar el tapiz único de nuestro ser. En este tapiz, descubrimos que nuestras elecciones pasadas, incluso las que parecían irrelevantes en su momento, se conectan de manera misteriosa con las decisiones futuras. Cada experiencia, cada encuentro, cada lección, está tejido en la compleja tela de nuestra identidad. ¿Cómo podemos descubrir y apreciar estas conexiones aparentemente invisibles? La reflexión sobre nuestras experiencias pasadas nos permite descubrir patrones y temas recurrentes en nuestra vida. ¿Por qué ciertas situaciones o relaciones parecen repetirse en diferentes momentos? ¿Qué lecciones estamos destinados a aprender de estas repeticiones? La comprensión de estas interconexiones nos lleva a un mayor autoconocimiento y crecimiento personal. En nuestra búsqueda de autenticidad, a menudo nos preguntamos si estamos solos en este viaje. ¿Somos los únicos que luchamos por descubrir quiénes somos realmente? La respuesta es un asombroso no. Descubrimos que, aunque cada individuo tiene una historia única, todos compartimos el anhelo profundo de encontrar nuestro verdadero ser. La búsqueda de la autenticidad es una experiencia universal que nos une como seres humanos. La comprensión de esta conexión humana nos brinda un sentido de comunidad en nuestro viaje espiritual. Nos damos cuenta de que no estamos solos en nuestras luchas y desafíos. Nos rodean otros buscadores de autenticidad, cada uno con su propia historia y camino. Encontrar y conectarnos con personas que comparten este viaje nos brinda apoyo, comprensión y la sensación de pertenencia a una comunidad espiritual. La autenticidad es como una llama que arde en nuestro interior, iluminando las sombras y calentando nuestro ser. Esta llama nos recuerda quiénes somos realmente y nos guía en medio de la oscuridad. Pero, ¿cómo podemos avivar esta llama y mantenerla brillante en medio de las tormentas de la vida? Una de las formas de avivar la llama interior es a través de prácticas espirituales. La meditación, la oración,
El yoga y la introspección son ejemplos de prácticas que nos ayudan a conectarnos con nuestra esencia más profunda. Estas prácticas nos permiten apagar el ruido del mundo exterior y sintonizar con la voz interior que nos guía hacia la autenticidad. La meditación, en particular, es una herramienta poderosa para el autoconocimiento. Al sentarnos en silencio y dirigir nuestra atención hacia adentro, podemos observar nuestros pensamientos y emociones sin juicio. A través de esta observación, ganamos una comprensión más profunda de nuestra mente y nuestras reacciones automáticas a las circunstancias de la vida. Otra forma de mantener viva la llama interior es a través de la conexión con la naturaleza. La naturaleza nos ofrece un recordatorio constante de la autenticidad. Los árboles, las flores y los animales no pretenden ser nada más que lo que son. Observar la belleza y la simplicidad de la naturaleza nos invita a abrazar nuestra propia autenticidad y a vivir en armonía con el mundo que nos rodea. A medida que avanzamos en nuestro viaje, nos encontramos con preguntas sobre el tiempo y la evolución de nuestro ser. ¿Cómo cambiamos con el tiempo y cómo podemos abrazar esos cambios sin perder nuestra autenticidad? La vida es un proceso de constante evolución, y aprender a abrazar esta evolución es esencial en nuestro viaje hacia la autenticidad. Una de las formas en que experimentamos cambios es a través de nuestras relaciones con los demás. Las relaciones son espejos que reflejan nuestra autenticidad. En ellas, vemos aspectos de nosotros mismos que a veces preferiríamos ignorar. Sin embargo, estas interacciones también nos ofrecen oportunidades de crecimiento y aprendizaje. Aprender a relacionarnos de manera auténtica con los demás es una parte fundamental de nuestro viaje. En esta etapa de nuestro viaje, exploramos cómo la autenticidad se manifiesta en nuestras relaciones y cómo podemos mantener nuestra esencia mientras interactuamos con los demás. ¿Cómo podemos comunicarnos con honestidad y empatía? ¿Cómo podemos establecer límites saludables sin perder nuestra autenticidad? ¿Cómo podemos nutrir relaciones que nos apoyen en nuestro camino hacia la autenticidad? La autenticidad es un proceso en constante evolución. A medida que crecemos y cambiamos, nuestra comprensión de nosotros mismos también evoluciona. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿cómo podemos mantener viva la llama de la autenticidad a lo largo de los años y las décadas? ¿Cómo podemos celebrar y abrazar la evolución constante de nuestro ser? En este viaje, encontramos que la autenticidad no es un destino final, sino un proceso de por vida. Cada día es una oportunidad para ser más auténticos, para descubrir más capas de nuestra esencia y para vivir con un sentido más profundo de propósito y significado. A medida que celebramos este proceso, encontramos una alegría profunda en la autenticidad, en ser quienes realmente somos. En resumen, la tercera parte de nuestro viaje hacia la autenticidad nos ha llevado a explorar las interconexiones temáticas que dan forma a nuestra existencia. Hemos reflexionado sobre la importancia de reconocer y apreciar estas conexiones, de encontrar comunidad en nuestro viaje y de avivar la llama interior a través de prácticas espirituales y la conexión con la naturaleza. En el último tramo de nuestro viaje hacia la autenticidad, nos enfrentamos a la pregunta fundamental: ¿qué significa realmente ser uno mismo? ¿Es una meta a alcanzar o un proceso constante de autorreflexión y descubrimiento? ¿Cómo podemos abrazar la esencia de lo que somos sin miedo al juicio de los demás? La búsqueda de la autenticidad nos lleva a un territorio interior fascinante y en constante evolución. A medida que avanzamos en nuestro camino espiritual, entendemos que la autenticidad no es una línea de meta, sino un viaje sin fin. En lugar de buscar una definición definitiva de ser uno mismo, aprendemos a abrazar la fluidez de nuestra identidad. A menudo, cuando reflexionamos sobre la pregunta de ¿quién soy yo?, nuestras respuestas varían con el tiempo y las circunstancias. En diferentes etapas de nuestra vida, desempeñamos roles diversos: somos hijos, amigos, parejas, padres, profesionales. Cada uno de estos roles puede influir en nuestra percepción de nosotros mismos. ¿Cómo podemos reconciliar estas múltiples identidades y encontrar una verdad esencial que trascienda los roles? Nos damos cuenta de que ser uno mismo es como una joya multifacética que brilla de manera diferente según la luz que incide sobre ella. En diferentes momentos y situaciones, revelamos diferentes aspectos de nuestra personalidad.
Esto no significa que estemos siendo falsos o inauténticos, simplemente estamos adaptando nuestra expresión a las circunstancias. ¿Cómo podemos abrazar esta diversidad de expresión sin perder nuestra autenticidad central? En este punto, recordamos que, como seres humanos, somos complejos y multifacéticos. ¿Cómo podemos honrar todas nuestras dimensiones, incluso aquellas que pueden parecer contradictorias? Reconocemos que somos seres de luces y sombras. En la dualidad de nuestras experiencias, encontramos un equilibrio. A menudo, nos enfrentamos a la paradoja de ser fuertes y vulnerables al mismo tiempo. ¿Cómo podemos abrazar nuestra fortaleza y, al mismo tiempo, permitirnos ser vulnerables y auténticos con los demás? Descubrimos que la autenticidad no está en negar nuestras vulnerabilidades, sino en mostrarlas con valentía. Al compartir nuestras luchas y miedos, encontramos una conexión genuina con los demás y nos liberamos del peso de la falsa pretensión. La autenticidad no es estática, es un flujo constante. Nos preguntamos cómo mantener el equilibrio entre la autorreflexión y la acción en el mundo. La reflexión interna es esencial para comprender quiénes somos y lo que deseamos, pero también debemos llevar esa comprensión al mundo exterior. A medida que exploramos esta pregunta, reconocemos que la autenticidad no se trata solo de conocernos a nosotros mismos, sino de expresar nuestra verdad interior de manera consciente y amorosa. La acción auténtica proviene de un lugar de integridad y congruencia con nuestros valores más profundos. Nos esforzamos por alinear nuestras acciones con nuestra verdadera esencia. Sin embargo, a menudo enfrentamos desafíos en el camino hacia la acción auténtica. A veces, el miedo al rechazo o al juicio de los demás puede frenarnos. Nos preguntamos, ¿cómo podemos liberarnos del peso de la aprobación externa y vivir desde un lugar de autoaceptación? ¿Cómo podemos cultivar la confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para tomar decisiones alineadas con nuestra autenticidad? En este viaje espiritual, entendemos que la autenticidad es un proceso de por vida. A medida que avanzamos, reconocemos que cada día es una oportunidad para ser más auténticos, para descubrir más capas de nuestra esencia y para vivir con un sentido más profundo de propósito y significado. Celebramos este proceso, incluso en los momentos de desafío y confusión. Aprendemos a encontrar la alegría en cada paso que damos hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos. La autenticidad se convierte en un faro que nos guía en medio de las tormentas de la vida, recordándonos que, aunque enfrentemos obstáculos, siempre podemos volver a nuestro verdadero ser. En este viaje final hacia la autenticidad, entendemos que la autenticidad no es un destino final, sino un viaje sin fin. Cada día es una oportunidad para ser más auténticos, para descubrir más capas de nuestra esencia y para vivir con un sentido más profundo de propósito y significado. Cada elección que hacemos, cada interacción que tenemos, es una oportunidad para expresar nuestra verdad interior y para vivir de manera consciente y amorosa. Con cada paso que damos en este viaje, nos acercamos más a la realización de nuestra verdadera esencia y a una vida vivida con autenticidad y significado. En última instancia, solo sé tú mismo no es solo un lema, es una invitación constante a explorar y abrazar la autenticidad en todas sus formas, a vivir desde un lugar de verdad y plenitud, y a celebrar cada momento de este hermoso y eterno viaje hacia la autenticidad.